La mañana del 23 de abril de 1954 amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México, esa clase de gris que presagiaba lluvia, pero que nunca terminaba de descargar. Las calles del centro histórico ya bullían con el tránsito habitual. Tranvías eléctricos que trazaban sus rutas metálicas. Camiones de pasajeros atestados que expulsaban humo negro por sus escapes. Vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías con voces roncas, y el olor penetrante a gasolina mezclado con el aroma del café y los tamales que se vendían en cada esquina. Era viernes, el día en que los trabajadores de las fábricas y talleres de la ciudad recibían su pago semanal, y también el día en que los camiones cajeros de la empresa de transportes Estrella del Valle realizaban su recorrido más peligroso. Recolectar las ganancias de toda la semana desde las terminales dispersas por las colonias Guerrero, Buenos Aires y Doctores hasta las oficinas centrales ubicadas junto al Zócalo. Roberto Salazar, un hombre de 38 años con el rostro curtido por el sol y las manos callosas de quien había trabajado toda su vida, ajustó su gorra de cobrador mientras subía al camión número 47 en la terminal de la colonia Doctores. Si te gusta este tipo de historias, por favor, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Roberto llevaba 12 años trabajando para Estrella del Valle, primero como ayudante, luego como cobrador, y se enorgullecía de conocer cada ruta, cada parada, cada rostro familiar que abordaba sus camiones día tras día. Esa mañana, sin embargo, algo en el ambiente lo inquietaba, una sensación que no podía describir con palabras, pero que le apretaba el estómago como un puño invisible. ¿Todo bien, Roberto?, preguntó Ernesto Campos, el chofer asignado al recorrido, un hombre robusto de 45 años que había sobrevivido a la revolución siendo apenas un niño y que conducía con la seguridad de quien conocía cada bache y cada curva de las calles capitalinas. Ernesto tenía 3 hijos, 2 varones y una niña, y una esposa llamada Guadalupe, que lo esperaba cada noche con la cena servida en su modesto hogar de la colonia Santa María la Ribera. Roberto asintió sin mucha convicción, guardándose sus temores para sí mismo, consciente de que los hombres en aquellos tiempos no hablaban de presentimientos ni de miedos. El camión cajero no era como los vehículos ordinarios que transportaban pasajeros por toda la ciudad. Era un modelo especial, más resistente, con ventanas más pequeñas y reforzadas con barras de metal, diseñado específicamente para transportar dinero. En el compartimento trasero, protegido por una puerta de acero con cerradura, descansaban las cajas metálicas que contenían los ingresos semanales de las rutas. Monedas de 5 y 10 centavos, billetes arrugados de 1, 5 y 10 pesos, todo el sudor convertido en papel y metal que las familias humildes entregaban cada día para moverse por una ciudad que crecía descontroladamente. Además de Roberto y Ernesto, viajaban 2 guardias de seguridad, Tomás Reyes, un hombre delgado de 30 años con bigote fino, que cargaba una pistola calibre 38 en una funda de cuero gastado, y Javier Luna, un veterano de 52 años que había servido en la policía municipal antes de retirarse y buscar trabajos menos peligrosos. O eso creía él. El camión arrancó con un rugido ronco del motor, dejando atrás la terminal de la Doctores mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a estrellarse contra el parabrisas. La ruta estaba trazada con precisión militar. Primero, recogerían los fondos de 3 terminales menores en las colonias periféricas. Luego, se dirigirían hacia el centro para depositar todo en la oficina principal. Las calles lucían más vacías de lo habitual para un viernes, pero nadie comentó nada al respecto.
El radio del camión transmitía música de boleros. La voz melancólica de Pedro Infante llenaba el silencio incómodo que se había instalado entre los cuatro hombres. Mientras el camión cajero avanzaba lentamente por las calles embarradas de la colonia Guerrero, en un callejón oscuro a apenas 3 cuadras de distancia, otros hombres ultimaban los detalles de un plan que llevaba semanas gestándose. Eran 5, todos con las caras cubiertas por paliacates oscuros, todos armados con pistolas y 2 con escopetas recortadas que habían conseguido en el mercado negro de Tepito. El líder del grupo era un hombre conocido en el AMPA como El Cuervo, un tipo de 35 años, con ojos fríos y cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de violencia. Había pasado 8 años en la prisión de Lecumberri por asalto a mano armada, y al salir había jurado que nunca volvería a ser pobre, sin importar cuánta sangre tuviera que derramar para conseguirlo. «Ya viene», susurró uno de los hombres, un muchacho de apenas 22 años apodado El Chino, por sus ojos rasgados, nervioso, con las manos temblando alrededor del mango de su pistola. El Cuervo lo miró con desprecio apenas disimulado, sabiendo que la juventud siempre traía consigo esa debilidad peligrosa llamada miedo. Los otros 3 hombres, veteranos todos de asaltos anteriores, permanecían en silencio, respirando apenas, esperando la señal como depredadores agazapados. El camión 47 giró en la esquina de la calle Magnolia, entrando en una zona donde las construcciones se apretujaban unas contra otras, donde la luz del sol, ya de por sí débil por las nubes, apenas conseguía filtrarse entre los edificios decrépitos. Fue entonces cuando todo estalló con la violencia súbita de una tormenta. Un automóvil negro, un viejo Packard 1948, con el cofre abollado, salió de la nada y se atravesó en medio de la calle, bloqueando completamente el paso del camión. Ernesto pisó el freno instintivamente, las llantas chirriaron contra el asfalto mojado, y el vehículo se detuvo con una sacudida violenta que hizo que todos los hombres en el interior se lanzaran hacia adelante. «¡Qué demonios!», comenzó a decir Ernesto, pero no pudo terminar la frase. De ambos lados de la calle emergieron los 5 asaltantes, gritando órdenes confusas, agitando sus armas, golpeando las ventanas del camión con las culatas de las pistolas. El sonido del metal contra el vidrio resonaba como campanadas de muerte, y en ese momento Roberto supo con certeza absoluta que no todos saldrían vivos de aquella mañana. «¡Bajen el dinero o los matamos a todos!», vociferaba el Cuervo, su voz amplificada por la adrenalina y la rabia, mientras apuntaba su escopeta directamente hacia la cabeza de Ernesto. Tomás Reyes, el guardia joven, cometió el error que convertiría aquel asalto en una masacre. Desenfundó su pistola. El primer disparo rasgó el aire matutino con un estruendo que hizo que las palomas alzaran vuelo desde los tejados cercanos. La bala atravesó el vidrio lateral del camión y se incrustó en el hombro de uno de los asaltantes, un hombre corpulento conocido como El Gordo, que cayó al suelo aullando de dolor. La respuesta fue inmediata y brutal. Las escopetas recortadas rugieron como bestias hambrientas, descargando su metralla contra el camión, perforando el metal, astillando el vidrio, convirtiendo el interior del vehículo en un infierno de plomo y sangre. Javier Luna, el guardia veterano, recibió 2 perdigones en el pecho y uno en el cuello. La sangre brotó de su cuerpo como una fuente roja mientras se desplomaba sobre su asiento, sus ojos abiertos mirando hacia un techo que ya no podía ver. Tomás Reyes intentó disparar de nuevo, pero una bala de pistola entró por su ojo derecho y salió por la nuca, matándolo instantáneamente. Su cuerpo se sacudió una vez, como impulsado por una corriente eléctrica, y luego quedó inmóvil, la pistola todavía apretada en su mano muerta.
Ernesto, paralizado por el terror, con las manos aferradas al volante como si eso pudiera salvarlo, sintió el impacto de una bala que atravesó su abdomen. El dolor fue como un hierro candente, quitándole el aire, haciendo que todo su cuerpo se doblara sobre sí mismo. Roberto, agachado detrás del asiento delantero, con las manos cubriéndose la cabeza inútilmente, escuchaba los gritos, los disparos, el sonido húmedo de la carne desgarrada por el metal. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetía como una letanía sin sentido, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Los asaltantes subieron al camión por la fuerza, rompiendo la puerta trasera con una palanca de hierro, arrancando las cajas metálicas sin preocuparse por los cuerpos que yacían sangrando, gimiendo, muriendo. El cuervo entró en la cabina, miró a Ernesto que agonizaba lentamente con las manos presionando su herida en un intento desesperado por detener la hemorragia, y le apuntó directamente a la cabeza. «Por favor», susurró Ernesto con voz entrecortada, «tengo hijos. Por favor». El cuervo vaciló por un segundo, solo un segundo, antes de apretar el gatillo. El disparo resonó dentro del espacio cerrado como un trueno, y Ernesto Campos dejó de existir. Sus últimos pensamientos fueron para Guadalupe, para sus 3 hijos que nunca más verían a su padre llegar a casa. Roberto sintió el cañón de una pistola presionando contra su sien. Cerró los ojos, esperando el fogonazo final, la oscuridad definitiva, pero en lugar de eso escuchó la voz de El Chino, temblorosa, juvenil, casi suplicante. «Déjalo, ya tenemos lo que vinimos a buscar». Hubo un silencio tenso, eterno, y luego el metal frío se apartó de su cabeza. Los asaltantes salieron corriendo, arrastrando al gordo herido, subiendo al Packard que arrancó con un chirrido de llantas, desapareciendo por las calles laberínticas de la colonia Guerrero antes de que nadie pudiera reaccionar. Roberto permaneció inmóvil durante varios minutos, quizás horas. El tiempo había perdido todo significado, rodeado por los cuerpos destrozados de sus compañeros. El olor a pólvora y sangre llenando sus pulmones. El sonido de la lluvia golpeando suavemente contra el techo perforado del camión. Cuando finalmente se atrevió a moverse, cuando logró salir del vehículo con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le estallaría en el pecho, vio cómo algunos vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas, curiosos pero temerosos. Nadie queriendo involucrarse en algo que claramente era peligroso. «¡Auxilio!», gritó Roberto con voz ronca, pero el sonido salió débil, casi inaudible. Un niño de unos 10 años, vestido con pantalones remendados y sin zapatos, se acercó corriendo. «¿Qué pasó, señor?», preguntó con ojos enormes asustados. Roberto no pudo responder, simplemente se desplomó sobre el pavimento mojado, sollozando, temblando, mientras su mente repetía una y otra vez las imágenes de aquellos minutos infernales que marcarían el resto de su vida. La noticia del asalto se extendió por la ciudad con la rapidez del fuego. Para el mediodía, todos los periódicos capitalinos tenían la historia en sus portadas. Brutal asalto a camión cajero deja 3 muertos. Asaltantes huyen con 45,000 pesos tras balacera. Masacre en Colonia Guerrero conmociona a la capital. Los fotógrafos llegaron antes que las ambulancias, capturando imágenes macabras del camión acribillado, de la sangre que formaba charcos oscuros sobre el asfalto, de las cajas metálicas vacías, tiradas en la calle como esqueletos saqueados. Guadalupe Campos recibió la noticia mientras preparaba la comida del mediodía en su pequeña cocina de la colonia Santa María la Ribera. 2 policías tocaron a su puerta con expresiones serias, apenadas, y antes de que dijeran una sola palabra, ella ya lo sabía.
El grito que salió de su garganta fue tan desgarrador que hizo que todos los vecinos del edificio se asomaran a ver qué ocurría. Sus 3 hijos, Ernesto Jr., de 14 años, Miguel de 11 y la pequeña Rosita de apenas 7, la miraban sin comprender completamente, viendo cómo su madre se desmoronaba como un castillo de naipes, cómo sus rodillas cedían, cómo sus manos se aferraban al marco de la puerta buscando un apoyo que ya no existía en su mundo. La familia Reyes, que vivía en la colonia Narvarte, recibió la misma visita, las mismas palabras torpes y ensayadas de los policías. La madre de Tomás, doña Felipa, una mujer de 70 años que había sobrevivido a la revolución, a la epidemia de influenza de 1918, a la muerte de su esposo, se negó a creer la noticia. «Están equivocados», repetía una y otra vez. «Mi Tomás llegará a cenar, siempre llega a cenar los viernes». Su hermana menor, Elena, una muchacha de 26 años que trabajaba como secretaria en una oficina del centro, tuvo que sostenerla cuando finalmente la realidad atravesó la barrera de la negación. Javier Luna no tenía familia directa, era viudo desde hacía 15 años. Sus 2 hijos habían emigrado a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y apenas mantenían contacto con él. Su cuerpo permaneció en la morgue durante 3 días antes de que alguien lo reclamara. Un sobrino lejano que vino obligado por el sentido del deber más que por afecto genuino. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el Panteón de Dolores, bajo una lluvia persistente que parecía no querer detenerse nunca, con solo 5 personas presentes en el funeral. Roberto Salazar pasó 2 semanas en el Hospital General, no por heridas físicas. Milagrosamente había salido ileso, sino por un colapso nervioso completo que lo dejó en estado catatónico. Los doctores decían que era shock traumático, un término elegante para describir cómo la mente humana se rompe cuando es forzada a presenciar demasiada muerte en muy poco tiempo. Su esposa, Mariana, una mujer menuda pero de voluntad férrea, iba a visitarlo todos los días, sentándose junto a su cama durante horas, hablándole aunque él no respondiera, acariciando su mano aunque él no reaccionara. «Regresa conmigo», le susurraba. «Los niños te necesitan, yo te necesito». Roberto tenía la mirada perdida en algún punto del techo, reviviendo una y otra vez el momento del asalto, escuchando los disparos, viendo la sangre, sintiendo el metal frío de la pistola contra su sien. Por las noches gritaba en sueños, despertando a todos los pacientes de la sala, nombres que aullaba con desesperación. «Ernesto, Tomás, Javier». Mientras tanto, la Policía Judicial de la Ciudad de México había iniciado una investigación que desde el principio parecía destinada al fracaso. El comandante a cargo del caso era Arturo Mendoza, un hombre de 48 años con el rostro marcado por años de lidiar con la peor escoria de la capital. Veterano de cientos de investigaciones que raramente terminaban con arrestos reales. Mendoza sabía que los asaltos violentos estaban aumentando en la ciudad, que las colonias periféricas se habían convertido en territorios sin ley donde los criminales operaban con impunidad casi total. «Necesitamos encontrar a estos hijos de puta antes de que vuelvan a atacar», le dijo a su equipo de 5 detectives que lo acompañaban en la pequeña oficina llena de humo de cigarros y papeles desordenados. Los testimonios de los vecinos eran prácticamente inútiles. Nadie había visto nada, nadie sabía nada. El miedo cerraba bocas con más efectividad que cualquier amenaza directa. El único testigo útil era Roberto, y él no estaba en condiciones de hablar con nadie. La única pista real provenía del Packard abandonado que encontraron 3 días después del asalto en un terreno baldío de la colonia Buenos Aires, quemado hasta quedar reducido a un esqueleto de metal retorcido. Dentro hallaron manchas de sangre,
del gordo herido, presumiblemente, y casquillos de bala que coincidían con los encontrados en la escena del crimen. Pero todo estaba tan chamuscado que las evidencias forenses eran mínimas, casi inservibles. Mendoza recurrió entonces a sus informantes en el Hampa, esos personajes turbios que viven en la frontera difusa entre la ley y el crimen, que comercian información por dinero o por favores. Fue así como escuchó por primera vez el nombre de El Cuervo. «Es un tipo peligroso», le advirtió uno de sus soplones, un ratero de poca monta llamado Chato, que debía varios favores al comandante. Salió de Lecumberri hace como año y medio. Se reunió con su vieja banda. Andan planeando golpes grandes. «¿Dónde puedo encontrarlo?», preguntó Mendoza. El Chato se encogió de hombros nervioso, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. «Nadie sabe dónde se esconde, comandante. Ese cabrón es como un fantasma, aparece, hace su desmadre y desaparece. Dicen que tiene contactos, gente importante que lo protege». Mendoza sabía exactamente a qué se refería el Chato. Corrupción policial, quizás hasta políticos involucrados, una red de complicidades que hacía que su trabajo fuera casi imposible. Pasaron las semanas y el caso comenzó a enfriarse, como ocurría con tantos otros crímenes en aquella ciudad inmensa y caótica. Los periódicos dejaron de hablar del asalto, la atención pública se desvió hacia otros escándalos, otras tragedias. Las viudas y los huérfanos fueron quedando solos con su dolor, sin respuestas, sin justicia, apenas con las pensiones miserables que la empresa de transportes les otorgó más por obligación legal que por verdadera compasión. Guadalupe Campos tuvo que vender todo lo que tenía de valor en su hogar para poder alimentar a sus 3 hijos. Las joyas de su boda, un anillo modesto y un par de aretes de plata, fueron a parar al Monte de Piedad, donde le dieron una fracción de su valor real. Ernesto Jr., el mayor, tuvo que abandonar la escuela secundaria y conseguir trabajo como mensajero en una tienda de telas del centro, ganando apenas lo suficiente para comprar pan y frijoles. Miguel y Rosita continuaron yendo a la escuela primaria, pero ahora vestían con ropa remendada, zapatos con agujeros y soportaban las burlas crueles de otros niños que no comprendían lo que significaba perder a un padre de forma violenta. Las noches eran las peores para Guadalupe. Se acostaba en la cama que había compartido con Ernesto durante 20 años, sintiendo el vacío físico a su lado, y lloraba en silencio para que sus hijos no la escucharan. ¿Por qué?, se preguntaba a sí misma, sin obtener respuesta. ¿Por qué él? La rabia comenzó a crecer dentro de ella como una semilla venenosa, rabia contra los asaltantes, contra la policía inútil, contra un sistema que permitía que hombres trabajadores murieran mientras los criminales seguían libres. Roberto finalmente salió del hospital a mediados del mes de mayo, todavía frágil, todavía perseguido por pesadillas que lo hacían despertar gritando. No podía volver a trabajar. La sola idea de subirse a un camión le provocaba ataques de pánico. Así que se quedaba en casa, sentado en una silla junto a la ventana, mirando la calle sin ver realmente nada. Mariana hacía lo que podía, lavando ropa ajena, cosiendo para vecinas, estirar cada peso hasta que ya no daba más. Sus 3 hijos lo miraban con una mezcla de lástima y confusión, sin saber cómo acercarse a ese hombre que antes era su padre fuerte y ahora era solo un cascarón vacío. Fue Ernesto Jr. quien finalmente le dio a Guadalupe la información que cambiaría todo. Una tarde de finales de junio, mientras hacía entregas en la zona de Tepito, escuchó por casualidad una conversación entre 2 hombres en una pulquería. Hablaban en voz baja, pero el muchacho tenía buen oído y paciencia. «El gordo se está muriendo», dijo uno de ellos.
La infección de la herida lo está consumiendo. No quiere ir al hospital porque sabe que la policía lo está buscando. ¿Dónde está?, preguntó el otro. En una vecindad en La Guerrero, en la calle Violeta, arriba de la herrería. Ernesto Jr. llegó a casa esa noche con el corazón latiendo acelerado. Le contó a su madre lo que había escuchado, esperando que ella lo regañara por meterse donde no lo llamaban. Pero en lugar de eso vio cómo los ojos de Guadalupe se encendían con una luz que no había estado ahí desde hacía meses. ¿Estás seguro de lo que oíste?, le preguntó con voz tensa. El muchacho asintió. Guadalupe permaneció despierta toda esa noche, pensando, planeando, sintiendo cómo la rabia que había estado acumulando finalmente encontraba un cauce. Al día siguiente fue a buscar a Mariana, la esposa de Roberto. Las dos mujeres se habían visto varias veces desde el asalto, compartiendo su dolor, apoyándose mutuamente en esos meses difíciles. Guadalupe le contó lo que su hijo había descubierto. «Tenemos que decírselo a la policía», dijo Mariana, pero Guadalupe negó con la cabeza. «¿Para qué? Ya viste cómo ha sido su investigación. No han encontrado nada, no han hecho nada. Estos criminales tienen protección». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Mariana, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Que Roberto vaya a verlo», dijo Guadalupe con voz firme, «que lo enfrente, que exija saber quiénes fueron los otros, dónde está el dinero. Quizás podamos recuperar algo, quizás podamos hacer justicia por nosotras mismas». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que Guadalupe proponía era peligroso, quizás ilegal, definitivamente desesperado. Pero al pensar en sus hijos, en las noches sin comida suficiente, en Roberto destrozado y sin futuro, algo dentro de ella cedió. Convencer a Roberto fue más difícil de lo esperado. Al principio se negó rotundamente, el terror visible en sus ojos. «No puedo», repetía una y otra vez, «no puedo volver a ver eso, no puedo». Pero Mariana fue persistente, apelando no a su coraje, que estaba quebrado, sino a su amor por su familia, a su necesidad de darles algo mejor. «Solo tienes que hablar con él», le decía, «averiguar quiénes son los otros, dónde está el dinero, no tienes que hacer nada más». Finalmente, después de 3 días de insistencia, Roberto aceptó. No por valentía, sino por una mezcla de culpa y desesperación, por la sensación de que si no hacía algo, cualquier cosa, terminaría volviéndose completamente loco. Guadalupe consiguió la dirección exacta a través de su hijo, quien volvió a merodear por Tepito hasta confirmar la información. La calle Violeta en la colonia Guerrero, arriba de una herrería que llevaba años abandonada, en una vecindad donde nadie hacía preguntas incómodas. Era una tarde calurosa de julio, cuando Roberto finalmente reunió el valor para ir. Llevaba escondida en su pantalón una pequeña navaja que Mariana le había dado, más para tranquilizarla a ella que porque creyera que realmente podría usarla. El camino desde su casa en la colonia obrera hasta la Guerrero le pareció eterno. Cada paso pesaba como plomo, cada esquina representaba la oportunidad de volverse atrás. Pero siguió adelante, impulsado por algo más fuerte que el miedo, la necesidad de respuestas. La vecindad era exactamente como la había imaginado. Paredes descascaradas, escaleras de madera que crujían peligrosamente, el olor a humedad y a orines mezclado con el aroma más dulzón de carne en descomposición. Subió lentamente hasta el 2.º piso, siguiendo las indicaciones que Ernesto Jr. le había dado. La puerta era de madera barata con la pintura verde descascarada. Roberto respiró profundo. Sintió cómo su corazón amenazaba con salirse de su pecho y finalmente tocó. Hubo un largo silencio, luego el sonido de pasos arrastrándose y la puerta se abrió apenas una rendija.
El olor que salió de dentro fue nauseabundo, a enfermedad y muerte. Un rostro demacrado, amarillento, cubierto de sudor, apareció en la abertura. —¿Quién eres? —preguntó el gordo con voz ronca, débil. Roberto lo reconoció de inmediato, a pesar de lo mucho que había cambiado. Era uno de los asaltantes, el que recibió la bala de Tomás Reyes. —Estaba en el camión —dijo Roberto con voz temblorosa—. El camión que asaltaron. Necesito hablar contigo. El gordo intentó cerrar la puerta, pero no tenía fuerzas. Roberto empujó suavemente y entró, cerrando detrás de él. El cuarto era pequeño, sucio, con apenas un colchón tirado en el suelo, donde el gordo claramente había estado acostado. La herida en su hombro estaba infectada. Roberto podía verlo incluso a través del vendaje improvisado manchado de pus y sangre. —¿Viniste a matarme? —preguntó el gordo casi con esperanza, como si la muerte fuera un alivio bienvenido. Roberto negó con la cabeza. —Solo quiero saber por qué lo hicieron. ¿Quiénes eran los demás? ¿Dónde está el dinero? El gordo se rió. Una risa seca que terminó en un ataque de tos que lo dobló sobre sí mismo. —El dinero ya no existe —dijo finalmente—. El cuervo se lo quedó todo. Nos prometió repartirlo, pero desapareció. Los demás también se dispersaron. Yo quedé aquí, pudriéndome. —Dame nombres —exigió Roberto, encontrando una firmeza en su voz que no sabía que todavía poseía. —Dame nombres, y te prometo que conseguiré que te lleven a un hospital. El gordo lo miró con ojos vidriosos, considerando la oferta. —¿Para qué? —preguntó. —Ya estoy muerto. Pero está bien, te lo diré porque ya no me importa nada. Y así, con voz entrecortada por el dolor y la fiebre, el gordo le dio a Roberto los nombres de los otros 4 asaltantes, sus apodos, donde solían esconderse. Roberto memorizó cada palabra, cada detalle. Cuando terminó, sacó su navaja, no para atacar, sino para cortar un pedazo de su propia camisa, y rehizo el vendaje de la herida del gordo con manos temblorosas. —Voy a cumplir mi promesa —le dijo—. Voy a enviar ayuda. El gordo cerró los ojos, agotado. —No te molestes —susurró—, ya es demasiado tarde. Roberto salió de la vecindad con las piernas temblorosas y la cabeza dándole vueltas. Había confrontado a uno de los hombres que había destruido su vida, y sorprendentemente había sobrevivido. Más importante aún, tenía información real, nombres reales. Corrió todo el camino hasta su casa, donde Mariana y Guadalupe lo esperaban ansiosas. Les contó todo, cada detalle de la conversación. —Ahora sí tenemos que ir a la policía —insistió Mariana. Esta vez Guadalupe estuvo de acuerdo. Al día siguiente los 3 fueron a las oficinas de la policía judicial y pidieron hablar con el comandante Mendoza. Al principio, el comandante los recibió con la misma indiferencia cansada con la que trataba a todos los civiles que llegaban con información dudosa. Pero cuando Roberto comenzó a hablar, cuando empezó a dar nombres específicos, direcciones, detalles que solo alguien con información real podría conocer, Mendoza se incorporó en su silla y comenzó a tomar notas furiosamente. —¿Cómo conseguiste esta información? —preguntó el comandante con suspicacia. Roberto le contó sobre su encuentro con el gordo, omitiendo convenientemente la parte sobre cómo había conseguido la dirección. Mendoza frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. —Voy a necesitar que vengas conmigo —le dijo a Roberto—. Necesito que identifiques a ese hombre. Regresaron a la vecindad esa misma tarde, acompañados por 4 agentes más. Pero cuando subieron al segundo piso y abrieron la puerta, encontraron al gordo muerto, tendido en el colchón, con los ojos abiertos mirando hacia el techo, el rostro congelado en una expresión de alivio final. Había fallecido probablemente pocas horas después de la visita de Roberto, vencido por la infección y la fiebre.
Mendoza ordenó que retiraran el cuerpo y comenzó su propia investigación en la vecindad. Los nombres que el gordo había proporcionado resultaron ser exactos. Durante las siguientes semanas, Mendoza y su equipo trabajaron incansablemente, siguiendo pistas, presionando informantes, construyendo un caso sólido. Arrestaron primero al chino, el muchacho joven de 22 años, quien se derrumbó durante el interrogatorio y confirmó todo, añadiendo incluso más detalles. Luego cayeron otros dos, un tipo llamado El Tuerto y otro conocido como El Flaco. Pero el cuervo, el líder, el cerebro detrás del asalto, permanecía elusivo, escondido en algún lugar de la vasta ciudad o quizás ya fuera del país. Los tres arrestados fueron procesados rápidamente. El sistema judicial mexicano de aquella época no era conocido precisamente por su lentitud cuando había presión pública suficiente. El juicio fue breve, casi sumario. Roberto tuvo que testificar, reviviendo una vez más aquella mañana terrible, describiendo con voz temblorosa cada detalle del asalto. Guadalupe también estuvo presente en la sala, así como la hermana de Tomás y varios familiares de Javier Luna. Los tres acusados fueron declarados culpables de homicidio múltiple, robo con violencia y asociación delictuosa. Fueron sentenciados a 20 años de prisión en Lecumberri, la misma prisión de donde había salido el cuervo. Pero la sentencia se sintió vacía, incompleta. El dinero nunca fue recuperado. El cuervo nunca fue capturado. Las familias destrozadas siguieron siendo pobres, siguieron luchando cada día por sobrevivir. La justicia, tal como existía en aquellos tiempos, era imperfecta, insatisfactoria. Pasaron los meses y luego los años. Roberto nunca volvió a ser el mismo hombre que había sido antes del asalto. Las pesadillas continuaron, aunque con menos frecuencia. Consiguió finalmente un trabajo como dependiente en una tienda de abarrotes, algo que no requería subirse a ningún vehículo, algo seguro y predecible. Mariana siguió siendo su ancla, manteniéndolo conectado a la realidad cuando las sombras del pasado amenazaban con tragárselo. Guadalupe Campos demostró tener una fortaleza que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Consiguió trabajo como cocinera en una fonda del centro, ganando lo suficiente para que sus hijos pudieran continuar estudiando. Ernesto Jr. terminó convirtiéndose en contador, Miguel en maestro de primaria y Rosita en enfermera. Los tres crecieron con la sombra de la tragedia sobre sus vidas, pero también con el ejemplo de una madre que se negó a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Elena Reyes, la hermana de Tomás, dedicó su vida a cuidar de su madre hasta que ésta falleció en 1962. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, vivió siempre con el dolor de haber perdido al hermano que había sido su protector y su mejor amigo. Guardó el uniforme de guardia de seguridad de Tomás en un baúl durante décadas, sacándolo ocasionalmente para recordar cómo había sido él cuando todavía estaba vivo, cuando todavía sonreía. En 1967, 13 años después del asalto, apareció un cuerpo flotando en el canal de Chalco. Estaba tan descompuesto que la identificación fue difícil, pero las huellas dactilares coincidieron finalmente. Era el cuervo. Había sido asesinado de múltiples balazos, probablemente el resultado de alguna disputa con otros criminales. El comandante Mendoza, ya retirado para entonces, leyó la noticia en el periódico con satisfacción amarga. Al final, todos pagan, murmuró para sí mismo. Roberto recibió la noticia de la muerte de El Cuervo mientras estaba en su tienda, acomodando latas de chiles en vinagre en un estante. Sintió nada, no alegría, no alivio, ni siquiera satisfacción.
solo un vacío profundo que le hizo comprender que la venganza, si eso era lo que buscaba, no podía devolverle lo que había perdido: su paz mental, su capacidad de dormir sin soñar con sangre y disparos. Esa noche, cuando llegó a casa, abrazó a Mariana con más fuerza de lo habitual. «Ya terminó», le dijo con voz ronca. «Ya todos están muertos o en prisión. Ya terminó». Ella asintió, apretándolo contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban de los ojos de su esposo después de tantos años de contenerlas. Lloraron juntos, por los amigos perdidos, por las viudas y los huérfanos, por la inocencia que nunca podría ser recuperada. La colonia Guerrero siguió siendo un lugar peligroso durante muchos años más. Los asaltos continuaron, la violencia no desapareció con la captura de un grupo de criminales. La Ciudad de México seguía creciendo, expandiéndose, tragándose pueblos enteros, creando nuevas colonias donde la ley apenas llegaba. Los camiones de pasajeros y los camiones cajeros siguieron siendo blancos favoritos de los asaltantes, aunque las compañías de transporte eventualmente mejoraron sus medidas de seguridad. El camión número 47 nunca volvió a circular. Fue desmantelado y vendido como chatarra, demasiado dañado para ser reparado, demasiado marcado por la tragedia para que alguien quisiera usarlo de nuevo. Los agujeros de bala en su carrocería contaban una historia que nadie quería recordar, pero que nadie podía olvidar. Los hijos de Ernesto Campos, cuando crecieron y tuvieron sus propios hijos, les contaron la historia de su abuelo. Un hombre trabajador, honesto, asesinado por hacer su trabajo, por ganarse el pan de cada día. Les enseñaron que la vida puede ser injusta, que el mal existe en el mundo, pero también que la dignidad y el trabajo duro significan algo, que vale la pena levantarse cada mañana y seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Roberto Salazar vivió hasta los 78 años, falleciendo en 1994 de causas naturales en el mismo hospital donde había estado internado 40 años antes. En sus últimos días, cuando la memoria comenzaba a fallarle, los recuerdos de aquella mañana de abril de 1954 permanecieron nítidos, imborrables. Hablaba de Ernesto, de Tomás, de Javier, como si acabara de verlos ayer, como si todavía pudiera escuchar sus voces, sus risas. Mariana, sentada junto a su cama, lo escuchaba pacientemente, sosteniendo su mano, sabiendo que esos fantasmas nunca lo habían abandonado realmente. La historia del asalto al camión cajero de 1954 eventualmente se convirtió en una nota al pie en los anales criminales de la Ciudad de México. Un incidente más entre miles en una ciudad que generaba tragedias con la misma facilidad con la que generaba vida. Pero para las familias que vivieron aquella pesadilla, para los niños que crecieron sin padres, para las viudas que se durmieron solas en camas frías durante décadas, nunca fue solo una estadística. Fue el día en que el mundo se partió en dos, antes y después, vida y muerte, inocencia y trauma. Los 45,000 pesos que fueron robados aquella mañana, una fortuna para la época, se esfumaron en el submundo criminal, gastados probablemente en alcohol, drogas, apuestas, placeres efímeros que no trajeron felicidad a nadie. 3 hombres buenos murieron por ese dinero, otros 3 pasaron las mejores décadas de sus vidas pudriéndose en una celda, decenas de personas quedaron marcadas para siempre. Y al final, cuando se hace el balance, cuando se cuentan los costos reales, la pregunta que permanece sin respuesta es simple y desgarradora. ¿Valió la pena? La lluvia que había comenzado aquella mañana de abril finalmente cesó 3 días después. El sol salió de nuevo sobre la Ciudad de México,
brillando sobre las calles lavadas, sobre los mercados bulliciosos, sobre los camiones de pasajeros que continuaban su ruta eterna llevando a trabajadores cansados de un lado a otro de la inmensa metrópoli. La vida continuó, porque la vida siempre continúa, indiferente al dolor individual, a las tragedias personales, a los sueños rotos. Pero en ciertos rincones de la ciudad, en ciertas casas donde las fotografías de hombres muertos cuelgan de las paredes junto a veladoras perpetuamente encendidas, en ciertas memorias que se niegan a desvanecerse con el tiempo, el eco de aquellos disparos todavía resuena y siempre resonará, porque hay heridas que nunca sanan completamente, cicatrices que permanecen sensibles décadas después de que la carne se haya cerrado, ausencias que ninguna cantidad de tiempo puede llenar. La mañana del 23 de abril de 1954 terminó en sangre y horror en una calle olvidada de la colonia Guerrero, pero sus consecuencias se extendieron mucho más allá de ese momento, tocando vidas, alterando destinos, demostrando que la violencia nunca se contiene en un solo instante, que se expande como ondas en el agua, alcanzando orillas que nunca podrían haberse imaginado. En esas ondas que se expanden eternamente, en esas vidas alteradas para siempre, reside la verdadera medida del daño causado por el mal que los hombres hacen unos a otros.